¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Gabriela Barkentin y ya lo saben, es lunes de opinión pública. Es el primer lunes de diciembre también, no sé si eso diga algo, pero bueno, no importa, es el primer lunes de diciembre. Nos estamos acercando a la Navidad o a lo que sea que usted celebre. Y aquí celebramos que está con nosotros el doctor Ulises Beltrán, presidente de BGC, Ulises Beltrán y Asociados. Bienvenido, Ulises. Encantado, Gaby. Tú ya empezaste las posadas, te desvelaste y te dio tengo esta voz. Sí, cantaste mucho. Tengo esta bonita voz que exacto, la pasas cantando. Pues es que fui a Guadalajara, a la Feria Internacional del Libro, y ahí pasan muchas cosas, Ulises. Sí, estoy seguro. Sí. Aparte de vender libros, ¿hay otras cosas? ¿O a qué te refieres? Cositas más aparte de vender libros. Y bueno, la verdad es que se me quedó un poco la voz en el camino. También nos acompaña, y ya lo he hecho varias veces este año y me da mucho gusto que esté otra vez con nosotros, Darío Ramírez. Él es director de Artículo 19 en México y Centroamérica. Bienvenido, Darío. Gracias, muy bien. Tú ya estás muy tapadito, ¿no? También para la Navidad. Yo sí, y no voy a decir tus secretos de esa voz, ¿no? Las informaciones que llegan. Ya llegaron tweets, ya que sí, que confiesen. Es más, con fotografías de lo que pasó este fin de semana. Porque sí, vamos a empezar. Este fin de semana hubo muchos eventos sobresalientes, ya lo decíamos un poco al principio en el teaser, y vamos a empezar con algo amable, ¿no? Siempre los lunes empezamos con cosas que no son tan amables. Hoy sí, vamos a empezar con algo amable, que fue la inauguración de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que este año tiene a Israel como país invitado. Ahí están viendo ustedes en la pantalla pues algunas imágenes de esta inauguración. Ese es el pabellón de Israel, ahí en la Feria Internacional del Libro. Y bueno, hay que decir algunas cosas, mi querido Ulises y Darío. A mí, bueno, yo creo que a ustedes también les ha tocado ir un par de veces o varias veces a la Feria Internacional del Libro. Nunca había yo visto una feria tan amurallada, tan protegida, con medidas extremas de seguridad en todos los momentos, debido, pues, entre otras cosas, o sobre todo por la presencia del presidente de Israel, que ahí ahí estamos viendo a Yves Bonfoy, que fue el premio de la FIL, un poeta extraordinario que dio un discurso realmente extraordinario. Pero bueno, por la presencia de Shimon Peres, el presidente de Israel. Ahí estamos viendo, bueno, apenitas se alcanza a ver una foto, se veía la cabeza de Mario Vargas Llosa, porque ahí está Mario Vargas Llosa también, que fue está siendo uno de los personajes importantes de la FIL. Y bueno, pues algunas manifestaciones, en realidad pocas. Esta fue una conversación extraordinaria entre Felipe González, el expresidente de España, y Shimon Peres, el presidente de Israel, moderada, conducida por Enrique Krause. Pero bueno, ahorita hablamos un poquito de eso, pero insisto, lo que a mí me impresionó más son estas increíbles medidas de seguridad que llevaron incluso a que el pabellón de Israel se inaugurara detrás de mamparas. Es decir, nadie lo vimos más que los que imitaron, los que metieron ahí, lo inauguraron, lo sacaron y luego ya quitaron esas mamparas para que lo pudiéramos ver. Realmente muy impresionante. Bueno, pues la historia de Israel en el exterior, está la amenaza permanente, ¿no? Y bueno, Shimon Peres, pues la importancia que ha tenido para Israel y para la paz, por cierto, en el Medio Oriente, y construyó el Estado de Israel, luego casi consigue la paz con los palestinos. Un personaje francamente espectacular. Sí, francamente. Cumplir 90 años parecido a él es lo único que le pido a la vida. Es una gran frase. En un momento Darío estuvo muy bien porque le dice Enrique Krause en este diálogo de Shimon Peres y Felipe González, ya casi al final, había sido un diálogo en realidad pues amable, un diálogo sobre el futuro, sobre los cambios, sobre la tecnología. Pero en un momento le dice, bueno, no podemos negar que aquí está la prensa mexicana, porque había un numeroso grupo, hay un contingente de prensa mexicana, y la verdad es que en México, en los medios, en la opinión pública, pues Israel la tiene bastante perdida la batalla. Se lo dijo de frente a Shimon Peres, y Felipe González insistió también en ello, ¿no? Dice, tienen ustedes perdida la batalla de la opinión pública internacional, un poco por cómo se han desarrollado las cosas entre Israel y sus vecinos en los últimos años. Y me pareció muy interesante que entrara, claro, Shimon Peres contestó como creo que solo podía contestar, ¿no? Dijo, bueno, pues necesitamos tener esperanza y paciencia. Hablaba de paciencia y repitió la palabra paciencia, paciencia, paciencia. Pero este tema de la opinión pública internacional es un gran tema. Tú que das clase de comunicación internacional. Completamente. Y bueno, paciencia ha tenido Israel, ¿no? La verdad es que, y también los palestinos, pero creo que parte de la comunicación internacional trata de dar ese elemento de colocar la agenda de Israel. Ahí está muy claramente el New York Times, siempre dando un buen espacio hacia la cobertura desde una perspectiva más balanceada, pero claro, sobresaliendo
los temas de Israel. Y a mí una de las, digo, no estuve en esas pláticas desafortunadamente, pero una de las que me llamó la atención fue la de Denise Merker, Javier Moreno y Carlos Puig, que hablaban sobre el periodismo y las redes sociales. Me pareció también interesante ver un poco la perspectiva. Al final dijeron, pues no hay que contraponer las redes sociales y el periodismo seguirá siendo, y ahora es inevitable recurrir a las redes sociales para información, ¿no? Bueno, siempre es un placer, la verdad, la Feria Internacional del Libro, que además da, como siempre, pues tema para todo. Apenas empezó este fin de semana, así que ya estaremos. Ustedes verán también los programas del maestro Carreño esta semana, que está ya en la Feria Internacional del Libro. Y ya que estamos en un tema que involucra a Jalisco, ya saben, la FIL se lleva a cabo en Guadalajara, pues está este otro tema de las fosas clandestinas, en donde cada vez pues suman más los cuerpos encontrados. Algunos dicen se elevan a 63, según el diario El Informador de Jalisco, según otros medios son 61. En fin, aquí lo que rescatamos para este programa, Darío, es un poco como la no reacción ante esta situación. Es decir, siguen saliendo cadáveres y pareciera que o que no está sucediendo o que no queremos enterarnos, porque no es que la noticia no esté, ahí está la noticia, pero pareciera o es una fatiga informativa y ya no queremos saber de ello, o qué nos sucede. Incluso lo platicaba yo con la gente ahora en Guadalajara. Yo decía, ¿cómo puede ser que estén saliendo cadáveres y pareciera que no pasa nada? Bueno, yo le oí una frase a Javier Moreno que decía, ya van más muertos en México que en todas las dictaduras del Cono Sur, lo cual, vaya, no tengo los datos a la mano, pero de entrada que lo diga alguien de esa categoría me parece importante y darle el debido peso. Yo creo que, primero, las notas sí están en interiores de los periódicos, es decir, no están como estaban. Tampoco estoy defendiendo que deben de estar en la primera plana, pero sin duda fosas de este tamaño sí llaman a una fatiga, pero también a un tipo de cobertura que se está haciendo sobre la violencia, y creo, nosotros estamos a punto de sacar un informe donde la violencia sí ha caído en los niveles de jerarquización de la información. Okay. Luego les digo más sobre eso. Sí, sin duda, bueno, es un tema terrible. La verdad es que a mí por lo menos, no sé, Ulises, pero me parece una imagen, es increíble, ¿no? Es increíble que estemos teniendo esto y de todos modos parece que no sucede. Nada más, yo apunto... Pero sí debo decirte algo, o sea, la pregunta, ¿cuál es el principal problema del país? La respuesta usual y casi universal, pues me refiero en todos lados, es la economía. Siempre es así. En México no. En México las personas te dicen cuál es el principal problema del país y casi la misma proporción, 2 o 3 puntos menos, 48% te dice la seguridad, la inseguridad. Es decir, no, sí está presente en la gente. El gobierno ha logrado, digamos, que no sea parte sustantiva, aparentemente fundamental de su acuerdo, y ahora que hablemos de eso será muy interesante, pero ha logrado, digamos, no verse tan directamente involucrado como fue el gobierno de Calderón, pero ciertamente la gente lo tiene presente y está muy claro. Así es, y es un tema ahí. Bueno, este domingo se cumplió ya un año del gobierno de Enrique Peña Nieto, y hay muchas encuestas, Ulises. Y yo quiero hacerte primero una pregunta muy directa. Yo todos los lunes abro el periódico Excelsior. Bueno, abro no, porque lo veo en internet. Abro mi ya pantalla. Nadie te cree que ya solo aquí tocan los periódicos. Pero se fijaron que además hice así, porque sí sé cómo se abre un periódico, ¿no? Pero me acordé cómo se abre un periódico. Pero no, bueno, abro el periódico y busco tu encuesta para preparar el guión del día y demás asuntos. Y yo hoy no encontré tu encuesta en el periódico Excelsior. Sé que tu encuesta va sobre la evaluación del presidente Peña Nieto a un año de su gobierno, como hubo otras encuestas que es normal que así suceda. Entonces mi primera pregunta es, ¿por qué no está tu encuesta en el periódico Excelsior? Muy importante, y como tú sabes, no le va muy bien al presidente en la evaluación. ¿Y por qué no está? Estamos en medio de una negociación contractual, no nos acabamos de poner de acuerdo. Todavía voy a las 8 de la noche a la última negociación, pero ya convenimos que aparezca mañana la encuesta. Entonces mañana aparecerá la encuesta. Permíteme no creerte mucho. ¿Y sabes por qué no te creo mucho? Porque hace rato había un tuit de BGC Beltrán, que entiendo que es la empresa tuya. Así es. Que decía, Excelsior decidió no publicar esta encuesta. Permíteme no creerte. Te concedo la duda. Esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que puedo decir al respecto. En medio de una negociación contractual se apareció esto. Y bueno, sí tensó la situación, y pues todavía vamos a ver a las 8 si
si nos ponemos de acuerdo Excelsior y yo. Bueno, me temo que alguien no quiso que esa encuesta se publicara. Pero bueno, vamos Pero a leer qué maravilla las redes sociales que dan permiso de que nos informe Ulises de eso, ¿no? Digo, todos lo buscamos, no así, sino ahí, pero qué bueno. Digo, al final es una responsabilidad editorial también publicarlo o no publicar y deberían explicar por qué, porque habemos los que sí esperamos esa información. Bueno, no se va a publicar y es muy importante, y lo que dices, ese tuit respondió a muchas demandas, claro. Y había recibido yo muchos tuits, tenemos 4,000 seguidores, digo, debo ser una cosa de nada junto a los que tiene Gaby, pero bueno, como quiera que sea, 4,000 que estuvieron, y tuvimos que responder y respondimos y dimos la cara ante quien nos estaba demandando qué pasó, ¿no? O sea, porque además es un momento delicado, es decir, si es un tema contractual o no soy yo. Lo es, eso es lo que es. Es un momento delicado porque es una encuesta que... Y sobre la aprobación del presidente. Sobre la aprobación del presidente. Sí, claro, o sea, si no te estuvieran publicando la encuesta hace 3 semanas de la marihuana... La semana pasada, fíjate, ni te acuerdas. ¿No? Pues sí, bueno, no importa bueno, tanto. Está bien, no estoy minimizando tus encuestas. Entiendo, repito, y lo digo con absoluta claridad, estamos en medio de una negociación, toda de aquí voy a firmar o no firmar, y estamos en eso, y fue muy desafortunado que coincidiera Muy desafortunado. Bueno, cuéntanos de la encuesta. La encuesta, ¿qué dice la encuesta? Creo que ahí tenemos algunas... bueno, en primer lugar, la primera gráfica, pues muy importante, y aquí está, el 61% de los mexicanos está en desacuerdo con la manera de gobernar del presidente Enrique Peña Nieto. 61% está en desacuerdo. Hay varias maneras de preguntar esto, es aprobación, acuerdo, desacuerdo, ¿estás de acuerdo con el trabajo, etcétera? Esta es la más dura con ellos y yo creo que por eso tenemos la responsabilidad de publicar esta en particular. Es una cifra bastante negativa, es obvio, ahí está, 61% de los mexicanos no está de acuerdo con la manera como está gobernando el presidente. Ahora tenemos la que sigue, que es interesante porque se hace un recorrido por la presidencia de Calderón y llegamos a la de Peña Nieto, que es la que estamos viendo ahorita en pantalla. Pierde muchos puntos de 55 a 36 y el desacuerdo sube de 40 a 61. Oye, pero es un desacuerdo alto, porque fíjate, incluso Felipe Calderón llegó a tener, pues no es parecido a octubre de 2011. El acuerdo, no. En una serie más larga vas a ver, la explicación que está atrás de esto es la economía, como siempre ha sido el caso, y aquí la tienes. Comparada con el año anterior, ¿cómo cree usted que está la situación económica del país actualmente? ¿Mejor o peor? 67% en ese momento, 72%, es decir, excepto el periodo de la crisis financiera mundial de 2008, es de las cifras más altas de percepción de la economía peor. Es decir, lo que está jalando, el gran peso que trae encima la evaluación del presidente Enrique Peña Nieto son las percepciones económicas tan negativas que tiene la población. 67% piensa que son negativas. Y luego creo que no sé si tenemos alguna gráfica adicional. Creo que sí. Bueno, la tenemos acá atrás, la que estamos viendo. Muy bien, conflicto, ¿no? Peor cuando hay... Entonces, si sigue adelante, lo vamos a ver muy claro. Es decir, el punto es 59, 74, ahí está. Es parecido a lo que vivimos después de octubre de 2008, cuando estalla la crisis mundial, que las percepciones negativas se hacen terriblemente económicas, ¿verdad? Y hoy tenemos 67, es una cifra ligeramente por debajo del peor momento de la percepción económica de los mexicanos, reciente, obviamente en la crisis de 94 llegó a 93% la percepción de economía peor, pero eso es lo que pesa sobre el acuerdo presidencial de una manera tremenda y no le permite. Y yo creo que no se la esperaban, ¿eh? O sea, eso es una evaluación realmente mala para ser el primer año del presidente. Bueno, claro, y las circunstancias son particularmente difíciles. Pero el crecimiento de la economía, vaya, la gente lo está sintiendo, o el no crecimiento de la economía también responde a esto. Yo creo que lo más grave, Darío, fue el punto de haber dicho vamos a crecer y luego no. Eso causó y eso, añádele a eso, una reforma hacendaria que, por más que expliquen y tienen razón, que a ti no te va a pasar, que no va a ser, pues están cobrando más, ¿no? Esto es más, decir que van a cobrar el IVA y luego, bueno, siempre no. Es decir, hubo una serie de malas noticias, por un lado. Y por otro lado, el presidente, que tiene la oportunidad de mostrar el liderazgo de los cambios que vienen,
hasta hace poco era muy prudente y no se adjudicaba los cambios que vienen porque se los daba el pacto. Pero sí te puedo vaticinar que esto, si le salen las cosas en el corto plazo, no sé si hoy ya salió la política, pero si sale la energética, si salen las cosas, el éxito es rápidamente premiado por la opinión pública. Pero siempre y cuando te vaya bien mucho también en el bolsillo. Es que ese tema sí importa. Importa y mucho. Así y es. si no hay un poco de crecimiento económico en el sexenio, aunque salgan todas las reformas. Y hay que decir nada más, antes de irnos a un corte, bueno, entonces la encuesta de Ulises la pueden ver mañana finalmente en Excelsior. Pero y hoy también, en la página. Y hoy en la página de ustedes. Exacto. Si ustedes checan además, @BGC Beltrán, creo que es la cuenta de Twitter. La cuenta, exacto. Y ahí pueden ver la liga a la encuesta. Y bueno, este fin de semana hubo otras también muy similares en realidad en términos de la calificación o de la aprobación o desaprobación. El periódico Reforma también tuvo una en donde también pues son números bastante similares. Parametría también saca una, tal vez un poquito más matizada, pero también, es decir, creo que en todas, más bien el presidente Peña Nieto sale pues con una evaluación muy baja para el primer año de gobierno. Ipsos Bimsa es otra. Ipsos Bimsa es otras, en fin, y varias, obviamente, artículos y demás que vimos en torno a este año.